Experiencias significativas realizadas en diferentes entes territoriales del país son ejemplos claros de que sí es posible generar e implementar ambientes educativos inclusivos. Beatriz Duque, ella es una docente de la Universidad de Antioquia y ella nos da luces de cómo es posible generar esos ambientes de educación inclusiva en el país. Está por concluir el año. Cada vez se hace un poco más difícil encontrar las historias que puedan recrear aquello que quisiéramos contarles con respecto a esa cosa loca conocida con el nombre de cultura en la ciudad de Medellín. Durante todo este trayecto, ha sido imposible no advertir que la cultura lo es todo, y aunque en ocasiones reciba regaños y llamados de atención porque parezco seguir hablando tan enredado como los eruditos que trato de eludir, debo insistir en ello. La cultura no es un conjunto de bienes distinguidos y la cultura no es exclusivamente arte o manifestación de arte. La cultura es simplemente la manera como nos relacionamos de acuerdo a nuestras acciones en sociedad. Por eso uno de los últimos programas, tiene a mi juicio, que siempre será parcial, un poco de todo lo que ya he dicho hasta el hartazgo. Una expresión artística que envuelve de humanidad los gestos de un grupo de personas que, sin proponérselo, hacen más cultura que los anquilosados discursos que hablan de ella. Detiene la pelea. Baje los puntos de sus espadas que ayudaron el puño, dice. Y escúcheme, si alguna vez... El teatro es un arte que definitivamente nos hace pensar a todos en otras vidas vistas de cerquita. Es una manifestación y una expresión elogiosa que sacude las entrañas y que provoca ganas de meterse en aquellas tablas donde los actores se gritan y nos gritan cosas. Nos hace creer y nos empuja a querer y a odiar. Nada podría reemplazar esa elogiosa relación que se entreteje en las palabras y las acciones de los personajes prestados y los que nos quedamos sentados esperando esa vibración inconmensurable. El teatro difícilmente puede verse en televisión porque su experiencia la supera. Cada obra es distinta y cada momento es único. Si a todo esto le sumamos ciertas circunstancias, podríamos decir que el arte del teatro además permite reivindicar la vida de todo ser humano y hacernos creer que esta vida, la que estamos viviendo, es una vida llena de emoción. La historia que veremos hoy es la historia que tal vez se ha contado tantas veces como las que parecen rodar en este álbum. La historia que les contaré hoy enaltece la labor de una mujer dedicada a un trabajo que la convierte en una hada madrina. Ella es Beatriz Duque. Si nos volviéramos a cruzar en el camino de ella, me diría injustamente que no se merece el elogio fantasioso de nombrarla hada madrina. Pero ¿de qué otra manera podemos llamar a una persona que por años se ha encargado de formar un grupo de actores y actrices con discapacidad cognitiva? Llamados de mil formas cuando los vemos por ahí en el camino, pero que finalmente, entendidos y abrazados como lo que son, por esta mujer. Finalmente son seres humanos, con una condición particular en el desarrollo. Como cualquier ser humano, con su particularidad. Los tecnicismos son varios. Los adjetivos que califican su discapacidad o la anormalidad que decimos tienen los hacen tremendamente impactantes. Debo resaltar que no somos ajenos a cierto morbo cliché que los presiente como unos seres frágiles y vulnerables. Debo admitir que en estas historias caer en juicios y lugares comunes amparados en esa ternura que resulta de nuestra supuesta normalidad nos hace sentir temor. Yo lo tengo, porque contar esta historia resulta sencillo desde esa capa que expresa la compasión, pero todo se torna complejo cuando queremos encontrar otras respuestas y averiguar hasta qué punto nosotros, los normales, somos los pervertidos que no vemos más allá. La Floresta es un barrio que en apariencia es un barrio más, lleno de casas, calles, cables y todo aquello que denota urbanidad y comunidad. En medio de esas casas hay una en particular que nos convoca hoy, un miércoles cualquiera, para presenciar la obra Romeo y Julieta. Estamos en Canchimalos, un recinto dedicado por tantos años como los que tengo, que son varios,
a albergar las obras de cientos de grupos que han podido proponerle a un auditorio las expresiones más diversas. En estos momentos, un grupo de jóvenes hace su ingreso. En pocos instantes comenzarán a cambiarse para interpretar a Romeo y Julieta, una obra del inmarcesible William Shakespeare en versión libre del teatro El Grupo. Ella es Beatriz Duque, uno de esos seres humanos que cada cierto tiempo nacen con la misión de servirle a la gente sin necesidad de dedicarse al sospechoso mundo de la política. Estamos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Allí le habla a sus estudiantes, prepara la música y se dedica a bailar, corregir, tomar fotos y bailar. Beatriz es una profesional en educación especial que también fue tocada por el arte. Desde mi vida en el colegio ya había pues como una inquietud. Yo estuve en el colegio, todo el bachillerato hice parte de la tuna del colegio. Entonces uno ahí cantaba, bailaba, hacía todo, bueno. Y en 10º y 11, que empieza uno pues como a hacer los grandes montajes del colegio, siempre estaba yo ahí pues como organizando, haciendo parte de los montajes y de las propuestas. Luego estudié educación especial y estudiando educación especial identifiqué que era el arte la mejor manera de trabajar con la población, de hacer un apoyo a los muchachos, y empecé a estudiar arte. Empecé a estudiar artes plásticas, empecé a estudiar teatro, empecé a estudiar danza, todo. Y aunque sus inclinaciones y sus vocaciones artísticas van siempre con rumbos insospechados, su rutina y podríamos decir que su entrega permanente la tiene enfocada en esta obra que es monumental y quizás sin demasiados precedentes. Como he advertido, contar esta historia tendrá el riesgo de convertirme en un observador un tanto morboso desde el filtro de la ternura, pero a través del juicio de esta profesora dedicada a dirigir a estos jóvenes en la ardua tarea del teatro, trataré de invitarlos a ver hasta qué punto somos tan ignorantes como indignos de esa condición de normalidad. Bueno, Duque. Yo no creo que nadie vaya a llamar a traidores. Igual pero que no tiene trabajo y hay una. Colócala con sus cosas y ahorita. Estamos con Beatriz Duque y su grupo de teatro El Grupo. No es una redundancia o un fallo de redacción. El grupo, así se llama. Me imagino porque es el grupo. Obviamente no caí en ese juego cliché de preguntar por el nombre cuando hay preguntas más importantes que hacer porque todas vienen al caso. Esta, en todo caso, es otra de esas historias donde los protagonistas podrían ser muchos, a decir verdad todos ellos, pero mi ignorancia no puede saltar el atrevimiento de entablar un diálogo por muchas razones. Les anticipo algo, cognitivamente el ejercicio de la representación los ha convertido en unos jóvenes con una actitud frente a la vida que sorprendería a cualquier periodista desprevenido que los viera con algo de ternura y con algo de indignante compasión. Me basta con observar calladamente y con cruzar 2 o 3 frases con ellos para darme cuenta que la sociedad es la que me ha convertido a mí en un ser normatizado, por eso que llaman normalidad, pero eso definitivamente no es el asunto de esta historia. En Envigado, Beatriz ha comenzado a contarnos sus inquietudes iniciales. En sus palabras he podido adivinar aquello que hemos comprobado de lejos durante todo el año. Definitivamente cuando alguien es tocado por el arte, se convierte en otra persona. Cuando yo estaba en 11, que uno empieza como a definir qué va a hacer, yo siempre pensé que iba a estudiar psicología infantil. Era lo que quería. Yo siempre he sido maestra, yo soy normalista, yo soy profe, realmente. Pero en 11, cuando nos dieron como los procesos en esa época, no había las visitas a las universidades, sino que hacían una orientación pues desde el colegio, y como nuestro colegio era pues una normal, entonces nos orientaban más en el sentido de lo pedagógico, las licenciaturas que existían en las carreras en ese sentido. Y ese día nos hablaron de la educación especial, y yo no había escuchado hablar de esa carrera nunca. Y ya dije, no, esa es.
quiero eso quiero. Y empecé a estudiarlo y ahí fue cuando dije, bueno, arte es arte. Y empecé a hacer arte por todos los lados. Los jóvenes del grupo de teatro El Grupo terminan de llegar al sitio donde ofrecerán una vez más su versión de Romeo y Julieta. Sacan las cosas de sus morrales, se abrazan, se saludan, comienza la tarea del maquillaje, el vestuario y el calentamiento. Sin duda, no es un grupo más, no es cualquier grupo, pero no es posible verlos a través de un filtro que los haga especiales. Beatriz, educadora especial, artista por vocación y gestora cultural por convicción, baila, dirige, repasa y muestra pasos. Su vida es una vida atravesada por el arte, su vocación y su firme deseo por hacer de estos jóvenes unos artistas totales la llevó a convencer un grupo de padres incrédulos de los alcances del teatro. Los años le han permitido demostrar con resultados la increíble respuesta cognitiva de estas niñas y niños dedicados al oficio de atravesarnos con sus gestos y sus palabras. Hubo un momento en el proceso en el que lograran entender que eso es una obra de teatro, que es otra realidad, que es una realidad fantástica, que es una realidad estética, pero que es una realidad que está pasando ahí también, porque eso es lo que maneja el teatro. Vos estás viviendo ahí una historia que es una fantasía, pero que es también una realidad, porque la relación de los actores ahí está sucediendo. Que identificaran, por ejemplo, cuando la otra es un personaje o un actor, eso fue una cosa hermosísima, porque yo les empezaba a preguntar, por ejemplo, Romeo 1 tiene que hablar con Julieta 3. ¿Cuál es Julieta 3? Entonces, al principio no entendían qué era eso. ¿Cómo llegamos hasta allá? Esa necesidad se fue dando y fue generando también la posibilidad de que entonces nos viéramos más veces a la semana, porque con un ensayo de 3 horas, que es el de los viernes, que es el ensayo general, no era suficiente. Conde Capuleto, ahorita guarda esa máscara, mi amor. Mira que nadie tiene la máscara y empezamos sin la máscara. Sí, En la Corporación Canchimalos, el grupo conocido como El Grupo dispone de su tiempo previo ajustando las entradas y salidas de cada uno. Representar tal vez la obra cumbre del teatro universal significa un reto que va más allá. No se necesita saber o ser un sabedor del teatro para entender la fábula de los Montesco y los Capuleto, de esa lucha del amor que trasciende. Su vocación en perfeccionar su acto es profesional y llena de entusiasmo. Obviamente, mi ignorancia y el desconocimiento frente a semejante tarea me lleva a preguntar por algún referente conocido, alguien con una idea cercana a la de este grupo. Existe en Cali otro grupo que se llama Estímulo, que hace danza folclórica, muy bello también, una puesta en escena muy bonita, solo de danza y música. Grupos musicales existen muchos, porque son muy rítmicos. Las personas con síndrome de Down particularmente, pero con discapacidad en general, son personas muy sensibles a lo musical. El público comienza a aparecer. Permanezco concentrado en la sala expectante del público. La verdad, me siento algo incómodo. Sospecho que esta será una de esas obras de teatro sin público que acostumbro a ver. Mi sorpresa no puede ser mayor. Por grupos van apareciendo los espectadores. Comienzan a llenar las gradas que habíamos designado para la cámara y nuestra mirada. Es irremediable, nos tenemos que mover. Esta es una obra a lleno pleno, a reventar. Cuando yo planteo la idea, la planteo con la intención de conformar un grupo artístico de calidad para la ciudad de Medellín con población con discapacidad.